Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Querido hermano, te soy honesto, si tenemos que descubrir la riqueza de este versículo, estaríamos horas hablando aquí. Porque es un compendio teológico para entender bien la situación que la iglesia hoy está viviendo con los falsos maestros y los falsos llamados y los falsos cristianos. Estos primeros 7 versículos son claves para entender muchísimas cosas del Evangelio, de la carta de Pablo. Y del Evangelio, obviamente, pero de la carta de Pablo en sí. Recuerdan que la palabra siervo, doulos en griego, era distinta a, ¿cuál otra? Esclavo. ¿Cuál era la diferencia? Que un esclavo no tenía voluntad propia. En cambio, el siervo podía trabajar hasta un horario y después ya podía hacer sus otras cosas. Nosotros somos aquí siervos del Señor. Pablo aquí se presenta como siervo del Señor. Pero también Pablo se presenta otras veces en otra carta como el esclavo de Jesucristo. Y se nos manda a nosotros también a ser esclavos de Jesucristo. Así que podríamos literalmente decir que tanto como siervo o esclavo son esos mandamientos de parte del Señor para entender nuestra condición como creyentes. Distinto al mensaje que estamos escuchando diariamente en las iglesias de falsa doctrina, donde tú eres un campeón. Queridos hermanos, no somos campeones, somos siervos. Y deberíamos ser esclavos. El siervo es un asalariado muchas veces, el esclavo no. Y Pablo muchas veces él tuvo que decir, Dios me libre de predicar el Evangelio por dinero, a ser asalariado. No rehusaba su derecho. Dice, si hay derecho, que lo tengo, bien. Pero yo no voy a dejar de predicar el Evangelio porque no me den ese derecho que tengo. O sea que Pablo podría literalmente llamarse a sí mismo siervo, pero también podría llamarse a sí mismo esclavo. Pablo podía llamarse un esclavo porque él hacía la voluntad de Dios. Le decía, yo quisiera ir allá, pero el Espíritu Santo dice que le decía que no fuera por allá, que pasara por otro lado. Él hacía lo que el Espíritu Santo le decía. Mi pregunta, querido hermano, es, ¿qué voluntad es la que estamos siguiendo? Vos y yo. ¿Es la voluntad de Dios? ¿O es lo que creo que es la voluntad de Dios? ¿O estoy seguro que Dios me pide? Apóstol. Fíjate lo que dice aquí. Llamado a ser apóstol. Una palabrita muy mal interpretada en estos tiempos. Apóstol es uno que es enviado, literalmente. Amén. Lo más claro, uno que es enviado. Vamos a ver que hay 2 formas de interpretar esta palabra según su contexto. Y que fue un contexto de tiempo, sobre todo. No de función, sino de tiempo, sobre todo. Espero que esta mañana vayamos con más claridad en esto. ¿Saben que a Jesucristo se llamó apóstol? ¿Lo sabían? En Hebreos capítulo 3, versículo 1. Uno que es enviado. Fíjate lo que dice el versículo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Otra palabra para describir el apostolado es un emisario. Una persona que está puesta aparte. Y ahora empezar a pensar en lo que te voy a estar diciendo. Una persona que está puesto aparte. Porque dice, apartado para el Evangelio de Dios. ¡Ay! Ahora vamos a empezar a entender por qué significa apóstol, únicos apóstoles de Jesucristo y los demás. En este caso, querido hermano, apartado para el Evangelio es una palabra griega que es aforizo, que significa literalmente dejarlo afuera, excluido, limitado. Los apóstoles de Jesucristo fueron personas que fueron excluidas, limitadas, apartadas, enviadas con un propósito puntual. Hay una segunda forma de aprender el apostolado y de ser un apóstol. Es uno que es enviado. Y en ese sentido, tú y yo, ¿no somos enviados? Ahí está, ¿ves? Ahora somos todos apóstoles. ¿Tenías razón lo de la otra iglesia? ¿No es? Lo de las otras iglesias. No. En un sentido de uno que es enviado, en el uso más general de la palabra, todos somos en un sentido apóstoles porque hemos sido enviados como mensajeros. ¿Por qué lo digo? Porque la misma Escritura también lo dice. Si ustedes que lo están anotando allí en Romanos 16:7, hay otros hermanos como Andrónico y Junías. En 2 Corintios 8:23 hay 2 mensajeros que son anónimos, pero les llama apóstoles, mensajeros. La palabra es mensajero. A Epafrodito, también se dijo también de Pablo, de Timoteo y de Silas. 1 Corintios 9:2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy,
porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. O sea, que el mensaje que Jesucristo le dio a Pablo, que era predicar a los gentiles, ustedes dicen son el sello de que Dios me llamó y me encomendó a esa tarea, a ser mensajero del Evangelio a los gentiles. Y en ese aspecto, vos y yo somos, en ese sentido, apóstoles, mensajeros del Evangelio.